Ujú. Semana 18. La elipse, cuando se habla de la elipse, siempre se trabaja con la ecuación de la elipse. Pero previo vamos a definir lo que es una elipse. Y en una elipse hay que conocer los elementos de la elipse para poder hacer la ecuación de la elipse. Cuando se trabajó con la circunferencia, se trabajó con el centro y el radio. La parábola era el vértice y el parámetro P. Ahora, cuando estamos con la elipse, va a haber dos letras que van a aparecer, el A y el B. Entonces, hay que identificar eso para trabajar con la ecuación. Entonces, previamente vamos a hacer la definición. ¿Qué cosa es una elipse? Ve? Tú fijas dos puntos cualesquiera, obviamente en el plano. Ahí están los dos puntos. Esos están fijos. Y ubicas otro punto cualquier arbitrario, P, como estás en el plano de coordenadas X, Y. Entonces, mide la distancia de P a F1, de P a F2 y lo sumas. Entonces, SP, la suma de esas distancias, el conjunto de todos los puntos de las distancias es una constante, va a formar la elipse. Sí, eso va a ser la elipse. Es como atar en el F1 y en el F2, ¿no? Dos lazos y tener el hilo de color verde y en el punto P hago el lápiz. Entonces uno empieza a correr, ahí están atados, entonces empieza a formar la elipse. Entonces la elipse, ¿qué es? Es el conjunto de todos los puntos P del plano, cuya suma de sus distancias, los dos puntos fijos, es una constante. Y a ese constante se le acostumbra a llamar con la letra 2A, ese 2A. En términos de conjunto se escribe así, entonces la elipse es el conjunto de todos los puntos P, ¿no? Cuya distancia a F1 más a F2 es 2A. Ese es el elipse. En cualquier parte que esté el punto P, siempre esa constante va a ser 2A. Los elementos, eso es lo más importante de los elementos de la elipse, para poder trabajar con la ecuación. Hay que recordar estos elementos. Primero, los puntos fijos se llaman focos. Esos puntos se le llaman focos. Nosotros sabemos que por dos puntos, unimos los dos puntos, ese es un segmento. La longitud de ese segmento es 2C. El A es mayor que 2C. Otra cosa, nosotros sabemos que por dos puntos siempre pasa una recta. Y esa recta que pasa por esos dos puntos fijos, que son los focos, se llama eje focal o eje de la elipse, o eje de simetría. Del F1 a F2 hacia arriba es lo mismo que del F1 al F2 hacia abajo, por decirlo así. Entonces, como el F1 y el F2 es un segmento, también tiene su punto medio. Y ese punto medio, aquí esa recta corta la elipse en dos puntos. Ese punto va a ser el vértice y el otro punto va a ser el vértice 2. Esos son los vértices. El centro, o sea que el F1 y el F, como es un segmento, tiene su punto medio y ese punto medio es el centro de la elipse. Esta es una elipse que tiene centro, igual que la circunferencia. Entonces, la longitud del V1 al V2 de los vértices es 2A. Ese es C, porque ya sabemos que el F1 al F2 es 2C. Ese es 2A.
se llama eje mayor. Entre los dos vértices de eje se llama eje mayor. Y la longitud es 2A. Como M es el centro, entonces de M a V1 y a V2 es el A. Ese es A. Ahora, como uno tiene en el eje focal o eje de la elipse un punto M, sabemos por geometría euclidiana que por un punto se puede hacer una y sola una perpendicular a esa recta. Y esa recta perpendicular se le llama eje normal. Ese eje normal corta el elipse en dos puntos, el B1 y el B2. La longitud de eso, o el segmento B1 y B2, se llama eje menor, y su longitud es 2B. Entonces viene a ser el B. Entonces en la elipse acá lo importante es el A y el B. El A es la longitud del semieje mayor y el B es la longitud del semieje menor. Entonces los ejes son los que mandan en la elipse. Si nosotros unimos dos puntos cualquiera de la elipse, eso se llama una cuerda focal cuando pasa por el foco, así como el caso de la parábola. También puede ver ahí en el F2, también se llama cuerda focal. Pero cuando la cuerda focal forma 90 grados con el eje de la elipse o eje focal o eje de simetría, eso se llama lado recto, así como el caso de la parábola. En este caso hay dos focos, dos lados rectos, pero los dos son los mismos cualquiera. Entonces en toda elipse se cumple lo siguiente. Acá cuando tú pones el punto en el B1, lo unes con el F1 o el B con el F2, ese es el A. Ese es el A. Entonces se cumple Pitágoras. El A cuadrado es lo mismo que B cuadrado más C cuadrado. Otra cosa, la longitud del lado recto es 2B al cuadrado sobre A. Siempre interviene el B con el A, esas son claves. Incluso para el área, es pi por A por B. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con los ejemplos para identificar estos elementos, el A, B y el C, que son importantes, y el lado recto, y el área. Vamos, por ejemplo, en el ejercicio 2 de clase. Bueno, ahí tenemos la figura, ya vamos a poner todas las figuras así como está dibujado, ya está dibujado. Sin hacer mucho argumento, ahí tenemos ya el dibujo, así como está, como aparece. Ahora, de una vez que ya está hecho el dibujo, ahora dice lo siguiente. Un carpintero desea fabricar una mesa elíptica de mayor área a partir del tablón rectangular como se muestra en la figura. Ya tenemos todo eso en la figura. Usando dos clavos ubicados en el F1 y el F2. Y un cordón para trazar el elipse. Hay en la distancia entre los clavos. Los clavos vienen a ser los focos porque son los puntos fijos. O sea, ¿qué tenemos que ver? Ve? En lo anterior
el F1 y el F2, esa distancia entre los focos es 2C. Si quieres retrocedemos, ese es 2C. Del F1 al F2 es 2C. Entonces lo que nos están pidiendo en ese problema, ahí está, esta distancia es 2C. La distancia entre los dos focos es 2C. Eso es lo que nos están pidiendo entonces. Ahí está, lo que nos piden entonces es 2C. Muy bien. Entonces sabemos que por el F1, por el F2 pasa la recta y ese se llama el eje focal o eje de la elipse. Ahí está. Ese es el eje mayor, sería del V1 al V2. Entonces, como desde el V1 al V2 vale 130, entonces el A sería 65. Y del B1 al B2 vale 50. Entonces el B vale 25. Y lo que me piden entonces, toda esta distancia es 2C. Esta distancia es 2C. Desde aquí hasta aquí es 2C. Entonces, ¿cómo se calcula? Por Pitágoras. Esa es la primera condición que dice que A cuadrado, ¿no? Más B al cuadrado, es B cuadrado más C al cuadrado. Entonces acá sería 65 al cuadrado va a ser igual a 25 al cuadrado más C al cuadrado, y ahí se determina por Pitágoras. Así directo. Pero vamos a animarlo de esta manera, ¿sí? Ese es el eje menor. Entonces hay que identificar acá, y ese es el A. Entonces el A vale 65. Lo mismo, B vale 25. Pitágoras. Y de ahí sale C, 60. Entonces 12 sería 120. Entonces para identificar el A y el B. Ese A se le ve muy opaco, lo voy a poner. ¿Ve? Ahí va. Ahora sí. Entonces el A, ese es el B, ahora se quedó claro. Muy bien, ahí tenemos ya una señorita que entró. Muy bien. Vamos con el otro ejemplo. A ver, la señorita que acaba de entrar, no sé si podría yo retroceder de repente. Acá lo importante para trabajar con la elipse son los elementos. Voy a repetir esta parte, para la señorita que acaba de unirse. ¿Te parece? Sí, profesor. Ya. Acá lo importante cuando tú quieres aprender la elipse son los elementos.
Primero, tu parte que los dos puntos fijos, siempre son dos puntos fijos. En la parábola había un punto fijo y una recta fija. En la elipse hay dos puntos fijos. Y a esos puntos fijos se le llaman focos. Esos son los focos. Después, la distancia entre esos dos focos es el C, 2C. Ahora, por dos puntos pasa una recta y se llama el eje focal. Cuando pasa por los focos se llama recta, una recta focal. Eje focal se le llama ese, o eje de la elipse, o eje de simetría. Simetría significa, pues, que ya sabemos que todita esta parte es la misma que esta de abajo, ¿no? Se llama eje de simetría, o eje de la elipse, más conocido como eje focal. Ese es el eje focal. También esta figura tiene su centro que es el punto medio del F1 con el F2. Pero esa recta, el eje focal corta la elipse en dos puntos. Esos puntos donde los corta se llaman vértices de la elipse. Esos son los vértices. Y también ese del V1 al V2 se le llama eje mayor. Tiene su centro, donde el punto medio del F1, el F2 o del V1 o el punto medio ese es el centro. Ese C, porque de F1 a F2 hay 2C. Del V1 al V2 se le llama el eje mayor. Su longitud es 2A. Del vértice 1 al vértice 2 es 2A. Como M es el centro, entonces del vértice 1 M es el A. Lo mismo del M al V2 es el A. Ese es A. Ahora, como M es un punto, por ese punto se traza una única perpendicular. Esa es la geometría euclidiana que se estudió anteriormente. Y a esa perpendicular se le llama eje normal. Ahí hay 90 grados. Ese eje normal corta la elipse en dos puntos. Vamos a llamarle entonces B1 y el otro es B2. De B1 a B2, ese segmento se le llama eje menor. Su longitud es 2B minúscula. Ese 2B minúscula. Entonces acá lo importante en la elipse, ¿quién es el A y el B? El C también, pero C está de relleno. Por si te dan C, puedes hallar el B. Pero acá lo más importante es el A y el B. Con eso va a funcionar la elipse, con el A y el B. O sea, con el eje mayor y el eje menor. Ahí está la clave, el eje mayor y el eje menor. Más adelante, cuando vemos la ecuación, va a ser el A y el B van a ser claves. Desde el momento de ahora también, vamos a ver. Seguimos con los elementos, mira. Ahora, si tú tomas dos puntos cualquiera del elipse, lo trazas, lo unes, se llama una cuerda. Pero cuando esa cuerda pasa por el foco, se llama cuerda focal, como el caso de la parábola igualito. También por el F2 también pasa una cuerda focal. L a R también se llama cuerda focal. Pero cuando la cuerda focal forma 90 grados con el eje, ya esa cuerda focal tiene otro nombre, se llama lado recto. Entonces, en toda elipse se cumple lo siguiente. Cuando tú unes ahí de ese B1 con cualquiera de los focos, así, ¿ve? Lo uno con el F1, ese es el A. De M a F1 es el C. Entonces cumple Pitágoras. En este triángulo se está cumpliendo Pitágoras. Acá. Ahí se cumple Pitágoras. Y entonces ese es así. El A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. El A es mayor. Entre B y C no se sabe. Pero el A es mayor que el B y mayor que el A. También se cumple lo siguiente. El lado recto está en función del A y del B. La longitud del lado recto es 2B al cuadrado sobre A. Siempre está el B y el A. Y si tú quieres calcular el área que está encerrada dentro de la elipse, es el pi por AB. Siempre está el A y el B. Acuérdense, el A es desde
la distancia entre los vértices. Ese es el 2A. Entonces, del centro a cada uno de ellos es el A. También tienes que acordarte que el eje menor es de esto a este otro, es el eje menor, ese es 2B. Y de ahí sale el B, ubicando el centro. Esa es la clave. Entonces, con eso, vamos a hacer el problema número, antes de ver la ecuación, estos problemas para identificar estos, lo he clasificado así para no hacerlo esto. Bueno, acá nos dan la figura, todo lo voy a copiar, nada, no digo nada hasta tener la figura como está dibujado, ¿ves? Así está dibujado, ¿ah? Ahí está el F1, el F2, así está, ¿ves? Así está, así lo ves acá. Ahora dice así, ¿ves? Un carpintero desea fabricar una mesa elíptica de mayor área a partir del tablón, ¿no? Como se muestra en la figura, y está la figura, usando los clavos F1 y el F2, esos son los puntos fijos. Y un cordón para trazar la elipse. Hay la distancia entre los clavos, es decir, me piden la distancia entre el F1 y el F2. Pero el F1 es el foco 1 o el foco 2. Entonces, esta distancia siempre hay que recordar que este es 2C. Ese es 2C. Entonces, lo que me piden es 2C. Ubicamos, esos son los vértices. Ahí va. Entonces, inmediatamente, no sé si hay alguien más. Podemos hacerlo así entre todos. Veo. ¿Cuánto vale la? 65. 65 ya vale la, ¿ves? Porque del vértice 1, B2 dice que vale 130. Ese es el eje mayor. Entonces el A es la mitad. El eje mayor es 2A. Yo ya puedo decir que el A vale 65. ¿Ves? Ahora, la distancia entre esto y esto es el eje menor y eso acá es 50. Y con eso yo puedo decir que B ya vale 25. Y lo que me preguntan es de aquí a aquí, que viene a ser 12. Pero ¿cómo calculo C? Yo sé que A cuadrado es lo mismo que B cuadrado más C cuadrado. De ahí sale, sin hacer mucho dibujo. Pero vamos a animarlo que en efecto va a ser así. Es el eje menor. Eso es lo que me pide. Ese es el A, 65. Lo mismo. Ese es B, el eje menor, 50, B vale 25. Ese es C, Pitágoras, C vale 60, entonces lo que me piden es 2C, la distancia entre los focos. Así es esto. Bueno, entonces hay que caer la clave identificar el A y el B. Y lo que hemos visto es Pitágoras y después el lado recto y el área. Vamos a ver ahí. Segundo, que es el tercero acá. Pregunto, me dicen, ¿ah? Ahí, ya. Mira, dice de aquí a aquí, vale 8. ¿Cuánto vale la? 4. 4, correcto. A ver, tenemos acá, ve. Esto de acá también vale 8. Entonces, del B1 al B2 ya vale 4. ¿Cuánto vale B entonces? 2. 2. Esas son claves cuando vamos a hacer la ecuación. Ya, eso es lo bueno de identificar. Con eso ya sale el C. Ya no hay problema. Con eso sale el C. Ya, eso es lo importante. Vamos a ver qué piden acá. Q es el centro, de acuerdo al gráfico está el sistema del rectangular de coordenadas. El F es un foco,
Entonces el MN sería el lado recto. Esas son las coordenadas, eso es lo que están dándote acá. Esas son las coordenadas. Ahí es la coordenada del punto M. Vamos allá a la coordenada del punto M. Entonces, para hallar la coordenada de M, yo necesito esta distancia, ¿ve? Yo sé que esto de acá es 6,4. ¿Qué quiere decir de acá, como es el origen de coordenadas? A este punto hay 6. Entonces necesitas esta partecita de acá, que es la misma que esta, para hallar la primera componente. Pero de aquí a aquí, este es el C. Este es C. ¿Y cómo va a salir? Como ya has identificado quién es el A y quién es el B, de ahí te sale el C. Entonces este es 6 más C, su primera componente. ¿No le parece? La segunda componente, aquí es 4. 4, ¿quién es? Es esto. ¿Qué le agregas? Esta parte de acá, llámale N. Entonces, esta parte que sería 4 más N. ¿Y cómo sé cuánto vale N? N es la mitad del lado recto. Vamos a ver entonces. Vamos a hallar entonces el C. ¿El A? 4, así lo identificaron. Ahora hay que hallar el B. Esto de acá vale 4 entonces, ¿no? B vale 2, así como mencionaron, ¿ve? Y con eso sale el C, ¿verdad? C que es, pero la distancia del centro al foco. Ese es el C. 2 raíz de 3. Entonces la primera componente de esto ya viene a ser acá el 6, que es su primera componente, le tienes que agregar el C, que sería 2 raíz de 3. Así ya tienes la primera componente. Te falta la segunda componente. Al 4 tienes que agregarle esta parte, este que yo le llamé N. Ya tienes la primera componente. Vamos a hallar entonces así el MN, que es la longitud del lado recto, ¿ve? Esta es la formulita. Pero ya sabes quién es B, quién es A. Por lo tanto, ya sabes quién es el MN. Entonces, este sería la mitad, porque esta parte es la misma que esta. Por eso se llama, este es el eje de simetría. El B vale 2, el A vale 4, y de ahí sale 2. Por lo tanto, este es 1. Este es 1. Ese es 1. Entonces, ¿qué le vas a agregar? Pues el punto Q, su segunda componente era 4. ¿Ve? ¿Qué significa 4 esto de acá? Que es el mismo que esto de acá. Hasta aquí es 4, entonces hay que agregarle 1. 6, ese es 4, C, pero C vale 2 raíz de 3. ¿De acuerdo? Claro, acá hay que también identificar bien las coordenadas, hay que saber bien cómo se calculan las coordenadas de un punto, ¿no? El eje horizontal y el eje vertical. La horizontal, la vertical. Pero como elipse, es el A y el B. Ese es el detalle.
para la longitud del lado recto también hemos usado el A y el B. Continuando, B. No sé si alguna pregunta me dicen o entonces paso al siguiente. De no haber pregunta, paso al siguiente. Ahí va. En la figura se muestra, dice, la entrada de una galería cuyas paredes laterales miden 3. La entrada a una galería. Entonces, la parte lateral mide 3 metros de altura, que es un segmento que en este caso de A hacia abajo y de C hacia abajo miden 3. Y eso es el que miden 3. 3 cada uno. Y el techo tiene forma semielíptica, el que está de verde, semielíptica. Bueno, todo el alto, bueno, ahí está la figura, acá ya te dan este 3 ya te han dado, aparte de la enunciado ya te han dado, y también te han dado esto que es 7. Habría que colocarlo eso al frente, ¿no? Dice, en M y en N son los focos, están los focos M y N que están a una altura de 3 metros también. Esos son los focos, también valen 3 de altura, ahí va. Y están separados 8 metros, entonces de M a N hay 8. Allá. Si la máxima altura del techo de la galería es 7, pero acá dice 7 ya de frente, ya dice que es 7. Eso es 7. Ahí es la longitud del eje mayor. Para ustedes, ¿cuál sería el eje mayor ahí? ¿Qué voy a buscar? Me dicen nada más, están aprendiendo. Si sale mal no importa, pero es así. El eje mayor sería el 2A. Claro, 2A, pero ahí con letra, ahí, ¿cómo está dibujado en el dibujo? ¿Quién sería? BC. ¿Cuál? Ah, el BC sería el A, pero el eje mayor Ah, ya, AC. de AC. A, de AC. Es 2A, ¿no? Pues nos piden 2A. ¿Qué nos han dado? A ver, dice acá, este es foco. Y dice que eso de acá, aquí, es 8. ¿Qué nos han dado? El C. El C, correcto, correcto. Pero también, ¿te han dado B o no? Ah, Este sí, es el sí. centro. ¿Cuánto vale el B? 7 medios. ¿Cuánto? Ah, no, no, 4, 4. 4. Como este es 7, aquí hay 3, este es 4, ¿eh? Y como este es C, C vale 4, ¿no? B también vale 4 y ya sale el A. Ya salió el A. Lo que buscaba, 2A. Ya, esa es la idea. Ya, eso es lo que piden entonces. El eje mayor. Ahí va. B centro. Eso también es 3, obviamente. Ese es el A. Piden 2A. El semi eje menor es de P a B. Ese es el B. C vale 4. B también vale 4. Pitágoras. 4 raíz de 2. Ese es el A. ¿Ve? Así. Claro, acá está animado, se hace todo el dibujo y todo, pero en el examen ya no es así, pues, ¿no? Un caso importante es así, ¿ve? Tú ya sabes quién es el A y el B, ¿ve? Cuando tú lo has hecho en la figura lo puedes hacer así, ¿ve? Este era el 4, ¿no?
etc. Este también salió 4. Siempre que unes de acá del eje menor este punto con cualquiera de los focos, ese es el A. Este es el A. Entonces el A es 4 raíz de 2. Perdón, A es igual a 4 raíz de 2. Es un triángulo notable, ¿ve? Siempre es eso. Y esto también es el A. Eso solamente para que se den cuenta cuando en algunos casos puede hacerlo eso, ¿no? O por Pitágoras ya va fácil de recordar, depende de ustedes, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente. Sigue todavía no se trabaja con la ecuación, ¿ve? Hay que identificar bien ese el A y el B. Voy a ir preguntando. Ahí está. En la figura representa una represa de sección transversal semielíptica. Es la mitad del elipse para nosotros. Y tiene una profundidad máxima de 4 metros. Profundidad máxima, ¿qué quiere decir? Que desde el O hasta la parte, ¿no?, de la curva, ese 40 significa el... A ver, para usted, ¿qué significará el 40? Ese es 40, ¿ve? Y el otro es 100. El B. El B, B. correcto. ¿Y el A cuánto vale? 50. 50. Ya está con eso, ¿ve? Ahora vamos a ver qué piden, pues, ¿no? Ya, dice acá A, O, y bueno, O es el centro, entonces, por eso es que te dan. OP vale 30. 30. Entonces, de P a B ya sabemos que vale, pues, 20, ¿no? Ahí la profundidad que tiene la represa en el punto Q. O sea, lo que me preguntan es PQ. 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 Mira, ¿cómo sabemos hallar PQ? Como tú sabes el A, ustedes me han dicho que vale ¿cuánto? 50. El B vale 40. Pitagóricos. ¿Sí? ¿Cuánto valdría? 30. La hipotenusa. ¿Ah? Ah, no, no, no. Esta es la hipotenusa, Sí, el A. está bien. 5. 30. ¿Cuánto? C valdría 30. 30 tendría que ser. Para que se cumpla Pitágoras. 3, 4, 5. Estos son catetos. 3, 4, 5 la hipotenusa. El A es mayor. ¿Eso qué quiere decir? Como 6, 30, este es el CB. Eso quiere decir que este es el foco. Entonces quiere decir que este es el lado recto. Es la mitad del lado recto. Entonces el PQ te da la mitad, un medio de quién, del lado recto. Pero el lado recto, ¿cómo se calcula? 2b al cuadrado sobre a. Como ya conoces el b y conoces la a, ya está resuelto el problema. Entonces, por eso es importante identificar el a y el b, y en algunos casos el c está de relleno. Ya por Pitágoras sale el c. Siempre están esos tres. Y con eso ya tienes la respuesta sin hacer mucho. Vamos a animar. En efecto va a salir así. Entonces acá va a salir este segmento, vamos a llamarle H si quieres así. Entonces simplemente será pues igual a B al cuadrado sobre A. 40 por 40 entre 50. ¿No? B cuadrado, 40 al cuadrado, así le pones 40 por 40 entre el A que es 50. Sí, 160 entre 5. Muy bien. Ese es el centro. Ya esos son los detalles. Ese es el eje mayor. Su longitud es 2A. Entonces la vale 50.
vale 50. Por Pitágoras, ¿sí? C debe ser 30. Pitágoras son números pitagóricos. C vale 30. Si C vale 30, quiere decir que P es el foco. No te decían, pero como sale esa longitud, C, la distancia del centro al foco es el C. Por lo tanto, ese es el foco. Entonces, PQ es la mitad del lado recto. 160 entre 5, 32. ¿Ve? Siguiente. Vamos a ver qué sigue. Todavía no hablamos de ecuación, ¿ve? Pero ya ha identificado el A y el B. A ver qué viene. Todavía hay otro, ¿ve? En la figura F1 y F2 son los focos. Bueno, ahí son focos. Después te dan OF1, OF2 son iguales, que dice que O es el centro. Este dato significa que O es el centro. Del F1 a B1 vale 10. Ajá. A ver, si se acuerdan un poco, te han dado esto. ¿Qué letra te han dado? A, B o C. A. Es el A. El A vale 10. Muy bien. Entonces, como te piden allá el área de la región, yo pensé que era el área de la elipse. Entonces, el área de la región será la base, la base. El alto, como este es obtuso, el alto es este. Este es el B. Y este segmentito, ¿quién es? Que sería esto, que es el A, que te han dado ahí, menos esto de acá, que sería el C. Pero acá no hay problema porque ya te han dado el ángulo, ¿no? Sabiendo el A, ya sabes. Mira, si tú ya lo identificaste es 10, este es notable, entonces este es 53. Por lo tanto, ya sabes que esto sería 8 y esto sería 6, ¿no? Ya está resuelto. 7 es 8 y todo vale 10, entonces este es 2. Ese 37 ya es un dato, pues que ya, ese es el A, que es el 10. Ya está. Por notable, el que se opone a 37 es 6 y el otro es el 8. ¿Correcto? De V1 a F1 vale 2 entonces. Ya estos son detalles, ya ve. Entonces el área de ese triángulo es la base, que es 2, la altura es 6. 2 por 6 entre 2. ¿Correcto? Así, ¿ve? Muy bien. Ahí el problema era el ANA. Ahora sí, yo creo que ya viene la ecuación. Supongo que ya es mucho ya. En el fondo dice, en el prospecto, creo, el título decía ecuación de la elipse, pero me parece así. Ahí están las ecuaciones de la elipse. Vamos a trabajar con la ecuación. Está el A y el B. Acuérdense que el A es más grande que el B. El A, el 2A es el eje mayor. Ahí se estira la elipse. Primero vamos a hacer que el centro del elipse sea el origen de coordenada, más simple. Y el eje mayor justo se encuentra en el eje X. O sea, está estirado horizontalmente, ¿no? Sí.
Ahí está, el elipse cuyo centro es el origen de coordenada y el eje focal está contenido en el eje X. Ahí está. El eje mayor está en el eje X. El centro, ahí va la elipse estirada, sí, pues, horizontalmente se estira. Entonces ya sabemos si este es el eje de la elipse, este es el vértice, este también es el vértice. Acá está el A, acá está el A, acá está el B, eso es lo importante. Con eso sale la ecuación de la elipse. Entonces vamos ubicando así, ¿ve? Foco 1, foco 2, ahí es el C. Ese C en la ecuación solamente va a ser como ayuda. Ya. Esas son las coordenadas de los vértices, sin lugar a duda. Al lado izquierdo estará el negativo, ¿no? Hacia arriba el positivo y hacia abajo el negativo, sin lugar a duda. Tomas un punto genérico, se llama eso, el punto cualquiera X como Y. Entonces, la ecuación de la elipse es así, ¿ve? El A es el más grande, entonces, entonces debajo del X al cuadrado va a estar el A al cuadrado. Como el eje está sobre el eje X, sobre esto, por eso este A, que es el más grande, va a estar debajo del X. Y este B le corresponde al Y, ¿ve? Así. Entonces la ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación. Está el a y el b, ¿ve? 2a es el eje mayor y 2b es el eje menor. Muy bien, vamos a trabajar con esto. Ecuación canónica, por ser simple se dice canónica. El 1, ¿ve? Recién está el 1 ahí, ¿ve? Ahí te han dado el dibujo, ¿ah? Puente elíptico, dice abajo, y 7M. De A a B es el 7. Ese es el eje mayor. Dice, en la figura se muestra un puente de concreto ubicado en un río donde la parte semielíptica tiene un eje mayor que mide 40. Entonces de ahí salió el A, ¿no? De ahí sale el A. Si se coloca un reflector en el punto A de la elipse a 7 metros de la superficie del río. Aquí está el dibujo, ¿eh? Ahí está en la pregunta, está. Entonces ahí vamos a poner el reflector, vale 40. Es el reflector, eso vale 7. Eso está dado en la figura ya. Ahí se está remarcando otra vez ahí. Bien, también se sabe de que esto vale raíz de 74, ¿ve? De A a V. Ese es 74. ¿Qué me piden? Hay la máxima altura respecto a la superficie del río. Hay la máxima altura respecto a la superficie del río. Ahí debe ser, hay la altura máxima, se refiere a esto de acá de la forma elíptica. Que en este caso, ¿qué te pedirían ahí si te das cuenta, aunque no está bien expresado? ¿Qué te están pidiendo? El Acá B. es el B, correcto, porque aquí va a estar el centro, ¿no? Acá va a ser 20 y acá va a ser 20. Y lo que te están pidiendo es esto, es la máxima altura que puede tener esto. Ese es el B. Por ahí hace pasar el origen de coordenadas. El B es lo que te piden. Y el centro, ahí da, ese es el B. Eso es lo que se pide. Muy bien.
Bueno, ya sabemos cuánto vale la. ¿Correcto? Vale 20. De O a V vale 20, pero yo puedo saber esto de acá cuánto vale. Por Pitágoras. Este acá vamos a calcular por Pitágoras. 5. Este es 5. Entonces este es 15. ¿Correcto? Ese es por el dato que te han dado nomás. Hasta ahí no hay problema. Ya. ¿Y para qué sirve eso? Pregunto, meditan, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? El reflector. ¿Cuáles son quince sus coma coordenadas? siete Ah, 15,7. 15,7. Haciendo pasar por el O el origen de coordenadas. Entonces hay que dibujar el origen de coordenadas, ¿no? Así. Entonces ahí sería 15,7. Haciendo pasar, ¿no? Ya, ¿por qué? Mira, ¿eh? ¿Por qué razón necesitas eso? Entonces, como tú conoces el A y te piden el B, pero tú cuando vayas a la ecuación de la elipse, ¿qué es? X al cuadrado, y el A vale 20, como está estirado sobre el eje X, entonces acá va a ir 20 al cuadrado, más, acá está E al cuadrado, debajo de ir el B al cuadrado, acá debe ser 1. Entonces tú para saber B, tienes que conocer cualquier punto conocido en la elipse. Si acá tú dices que A está en elipse, entonces son, donde está X le vas a poner 15 y donde está Y le vas a poner 7. Entonces acá vas a tener 15 al cuadrado sobre 20 al cuadrado más el otro 7 al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1 y de ahí te sale el B. Por eso es necesario saber ese punto. Por eso que te dieron ese dato de 7 y raíz de 74. Muy bien. La ecuación de la elipse sería así. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Ahora sí. Entonces, ese punto, su coordenada es 15, 7. Y ese pertenece a la elipse, por lo tanto, satisface su ecuación. Ya. ¿Qué quiere decir? Donde está X le vas a poner 15 y donde está Y le vas a poner 7. 15 al cuadrado es 225, 7 al cuadrado es 49, de ahí sale el B. ¿Correcto? Vamos a ver entonces. En el siguiente problema, vamos a ver, ya. Seguimos con esta ecuación. Profe, disculpe, le envié Sí, un algo ibas a ejercicio por preguntar. el chat. No sé si podría ayudarme, por favor. ¿Cómo? Le envié un ejercicio por el chat. No sé si podría ayudarme. Es una captura. Chat, ¿no? A ver. A ver, ¿puedes leerlo? No lo veo bien. Dice, alcanza, o sea, 10 metros de tal forma que la máxima altura alcanzada sea de 10 metros. Ah, entonces es el V, pues, el V, de 10 metros. Y el lado recto de la parábola descrita en la trayectoria
mide eso. Ya con eso, mira, el V ya te han dado, o sea, el B, y te han dado el lado recto, y de ahí te sale el A. Y el robot está a 36 de la línea de arco. 36 de esa línea acá, de línea de arco. Determine la altura que alcanza el balón justo al momento de cruzar la línea del arco. La altura que alcanza. O sea, lo que te están pidiendo es esto, pues de esa bolita negra al eso. Haya la ecuación, hay la ecuación y necesitas esto, le pones el H, pero para eso como tú sabes quién es, a ver acá, no sé si se pinta ahí. ¿Ves mi cursor? No, profesor, pero creo que si da clic derecho se puede copiar. Ya, pero te digo, mira, ya sabes quién es el B, ¿no? Ajá. Esta es la parábola, ¿no? Eh, Esta es una parábola. Esta es una parábola, yo te puse como la elipse. No es tema de la ajá. elipse, es parábola, ¿no? Es el iba. Ya, esta es la parábola. Y este es el vértice, entonces, que la altura es 10. ¿Qué significa eso? Este es el vértice, entonces tienes que ubicar acá tu sistema rectangular de coordenadas, lo ubicarías en el A, así haces pasar el eje Y así. Ese es el vértice. Y entonces, como te dan el 36, entonces acá el 18, puedes hallar el B acá, sus coordenadas del vértice. Entonces, la ecuación de la parábola es, en este caso, es una parábola que hace hacia abajo, es X menos el H al cuadrado igual a 4 veces P por el Y. O sea, sabiendo las coordenadas del V, ya sabes la ecuación de la parábola. Entonces, vas a hallar eso. ¿Y cómo vas a hallar el P? Entonces, este punto acá donde termina la parábola hasta ahí esas coordenadas es cero. Y de una vez que tengas la parábola, entonces tú hayas este punto de acá, ese de negrito, donde dice línea de arco, eso va a satisfacer la ecuación de la parábola. Y con eso te va a salir esa línea del negrito a la horizontal. Eso es lo que te piden, ¿no? Eso sería lo que te sugiero que lo hagas, solamente es cuestión de operarlo. 10 te dan eso, te pueden Eh, dar 40 y después no sé qué, 36 también te dan ahí. 40 no sé qué es, la trayectoria, ¿no? La parábola descrita a la trayectoria mide El, 40, o sea, el hasta el lado final recto. es 40, ¿no? El lado recto de la parábola descrita por la trayectoria mide 40, 40 es el lado recto. Ahí está el Pepe. El lado recto es 4P. 4P igual a 40, pero en este caso el P es negativo, P vale 20, 10, menos 10. Ya tienes el P, tienes el verde, ya tienes la ecuación de la parábola. ¿Correcto? Profe, ¿dónde considero el sistema de coordenadas? En el punto de origen, ¿dónde fue? ¿Dónde está Puede el ser en robot? el A, puede ser en el A o puede ser en el V también. En cualquiera. O en el A o en el V o en el vértice. Si es en el A, entonces desde el A hasta donde está la vertical del V, ahí sería 18, ¿no? Y conoce lo de arriba, entonces ya conoce el vértice. Tu problema es conocer el vértice. Entonces, si en el A está la coordenada, va a ser entonces la ecuación va a ser así: X menos H, H es la primera componente, al cuadrado igual a 4 veces P, que ya P ya lo conoces, el I menos el K. ¿Quién sería K? De V a la horizontal, que vale ¿cuánto? 40. No, 40 es el Ah, no, 4P, no, 10. 10.
10. Ya, eso sería, ¿ya? ¿Se ve ahora mis clases? Estoy en el chat. Sí se ve, profesor. ¿Viste cómo se puede cerrar? Casi no uso el chat. Ahí ya está bien. Ya. Entonces acá estamos trabajando con la ecuación de la elipse, ya. Esa es la elipse. Vamos a ubicar entonces ahora la siguiente ecuación. Vamos a ver si es que sigue con la... Estamos con el eje horizontal. Ahí va. Se requiere armar, dice, un arco de madera. Bueno, ahí nos han dado ya el arco de madera, de forma semielíptica, cuyas medidas son 10 y 4. 10 será de ancho y 4 del alto. Siempre el alto se refiere al máximo. Ahí va. Ese es 4. Luego se colocará en el arco dos focos ubicados en los puntos P y Q, para no confundir con los focos de la parábola, de la elipse que digo, se hubiese puesto dos reflectores, ¿no? Para eliminar, iluminar el escenario de tal manera que están ubicados en la misma altura del piso, los dos están a la misma altura del piso. Y distan entre ellos 6. La distancia entonces de HH es 6, ¿no? Ese es 6. PQ es 6. ¿A qué altura del piso deben colocarse los focos? Hallar el H. Ese es el H. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿qué tenemos ahí? A y B. A y B. Ya ha estado A y B. A vale 5, B vale 2. Con eso sale el C. Ya, entonces para hallar el H, teniendo la ecuación, hay que tener la ecuación de la elipse y ubicar este acá, este punto. Como está en la elipse, entonces su primera componente va a ser conocido. ¿Por qué? Porque agarras el centro, por acá haces pasar las coordenadas, pues. Pero puede ser pasar por cualquier lugar, sino que el problema se torna más difícil. Entonces tú convenientemente buscas dónde pasa el sistema de coordenadas. En este caso hacemos pasar por el centro, por ahí, ¿ves? Ese por conveniencia. Entonces ya sabemos cuánto vale el B y el A. Y con eso sale el C. Pero no necesitamos el C. ¿O sí? Con el A y el B ya tenemos la ecuación. B vale 4. Entonces 3 para cada uno. Pero mira, si tú aplicas Pitágoras para hallar C, C te va a salir 3, porque el A vale 5 y el B vale 4, el C sale 3. Como C sale 3, entonces este es 3. Entonces este es el foco. Este es el foco. Por lo tanto, el QH es la mitad del lado recto. Entonces el H lo calcularías así simplemente, ¿no? La mitad del lado recto significa B al cuadrado sobre A. Que sería 4 al cuadrado, que sería 16 entre 5. 3,2.
y no se trabaja con la ecuación. Pero también podemos trabajar con la ecuación. Vamos a ver acá la idea, creo que con ecuación. El autor ha querido trabajar con la ecuación. ¿Ve? Ahí tienes la ecuación, ¿no? Sabiendo el A y el B ya se sabe la ecuación. Siempre vas a acordarte así. Más, así vas a poner, en cualquiera de las elipsis, ¿ah? Y acá va a haber uno. En el denominador tú vas a ver dónde está el eje mayor. Como acá el B te salió 4 y el A es 5, entonces el eje mayor es esto de acá. Entonces acá va el A, debajo del X. Porque así está dado. Entonces acá va a ser 5 al cuadrado. Y acá va a estar el 4 al cuadrado. Ahí va, así. Es así. Pero entonces para ya saber el H necesitamos estas coordenadas. Así como me preguntó la niña, ¿no? En ese punto, en esa bolita necesitaba la coordenada, tenía que saber esa coordenada. Sabiendo la ecuación, y eso satisface. Como este es el centro, entonces este es 3. Entonces este es 3, h. En este caso está simple. 3, h. Entonces ahí ponemos esas coordenadas de 3, h. ¿Ve? Entonces eso satisface la ecuación. Y de ahí sale el 3,2, creo que, si no me equivoco. Ahí está, ¿ve? Pero sin ecuación también sale. Este h es la mitad del lado recto. El lado recto es así. B al cuadrado sobre A. 16 entre 5 es igual a 3,2. Sin la ecuación. Pero acá la idea es con la ecuación. Otro. Ahí va. A mí me han dado, F1 y F2 son los pocos, te han dado la ecuación de la elipse. Pero nosotros no hemos visto la ecuación de este tipo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Darle forma a esta ecuación. Lo divides entre 16 por 25. 16 por 25 es 400. Es decir, primero hace así, ¿ve? 16x al cuadrado más 25y al cuadrado igual a 400. Divídelo entre 400. Entonces acá sería 16x al cuadrado entre 400 más 25y al cuadrado sobre 400. Ahí te quedó 1. Ahora, esto de aquí es 25 y este es 16. Entonces ya tiene esa forma. ¿Sabes? 25 entre 16. Entonces el A vale 5 y el B vale 4. Y el C vale 3, si es necesario. Ahora, ¿qué dice? B? Sí, ese es un romboide. El PF1 o QF2 es un romboide. ¿Qué es? Es un paralelogramo. Entonces, esta distancia, no voy a llamarle A para no confundir el A de... Vamos a llamarle esta distancia N. Esto también es el N. Y esto vamos a llamarle M. Esto también es el M. ¿Qué te piden de P a F2? El M.
más de F2 a Q, el N. Esto es lo que te pide. Dicho de otra manera, si yo borro estos dos, te están pidiendo de este punto al foco 1 más al foco 2. Pero es la definición de elipse. Por la definición de elipse, la suma de esas distancias siempre es 2A. Entonces lo que te piden es 2A. Y entonces 10. La respuesta es 10. No sé si se entiende. La definición de elipse, cualquier punto que se encuentre en la elipse, la suma de las distancias a los puntos fijos, a los focos, esa suma de esa distancia es 2A. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Ese es 2A. Entonces, en el fondo, ahí te han dado esto de acá para identificar el A nada más. ¿Ya? Vamos a ver cómo está. Así. Esos son iguales. Entonces te piden eso. 2A lo que te piden. Ese por definición de elipse. No sé si es claro para todos. ¿Alguien me puede responder? Ahora vamos a hacer la ecuación de la elipse cuyo centro es el punto H, K y el eje focal es paralelo al eje X. Ese paralelo al eje X. O sea, siempre te van a preguntar, como el caso de la parábola, siempre los ejes van a ser el origen de coordenadas o cualquiera paralelo al eje X o paralelo al eje Y. No hay otra forma de preguntar. Las otras formas de preguntar ya se estudian en su primer ciclo. En la universidad ya se llama, creo que álgebra y geometría. Entonces vamos a ubicar entonces ahora el centro en el H, K. Entonces, si en el centro era 0, 0, entonces acá solamente va a ser X menos H al cuadrado sobre A cuadrado y menos K al cuadrado sobre B cuadrado, porque estamos todavía en el eje horizontal. Ahí va, ¿eh? Es el mismo, solamente el origen se ha trasladado a eso. Entonces la ecuación es la misma. Ahí van los vértices. Siempre del centro a los vértices el A y en el eje menor es el B y la ecuación siempre es así. El A cuadrado está debajo del X porque es horizontal, está alargado horizontalmente, va debajo del X. Entonces acá cuando tú trabajas con la elipse, trabajas con el centro, con el A y el B. Cuando estás con la circunferencia es con el centro y con el radio.
Y cuando estás con la parábola, en lugar del centro es el vértice y el P. Muy bien. Ahora la ecuación es esa. Vamos a ver si hay algún problema de esto. Se llama ecuación ordinal de elipse. Desarrollando, tú tienes una ecuación de esa forma. ¿Ve? Completas cuadrado en X y en Y, ya tienes la ecuación ordinaria. Se llama ecuación general de la elipse. Esta es la más completa. En cambio, cuando el H y el K es cero, y es la más simple. El 7 justo está para eso. Dice, una elipse tiene por ecuación, ¿ya? Hay la longitud de su lado recto. Acá lo único que hay que recordarse es la longitud del lado recto. ¿Dónde sacamos el A y el B de aquí? ¿Qué haces? Completas cuadrado simplemente. Completando cuadrado, ¿ve? Tienes así. Acá completas cuadrado en X, acá completas cuadrado en Y, y después haces así. Vas a tener así. Y con eso ya sabes que el A vale 3 y el B vale un tercio. Y la longitud del lado recto ya se sabe pe, que es así. No hay nada que razonar acá. El único es completar cuadrados. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Continuando entonces. Ahora ya tenemos este. Hemos visto la ecuación de la elipse con el eje horizontal. Primero, el centro en el origen de coordenadas, el eje que coincide con el eje X y el otro paralelo al eje X. Vamos a ver qué sigue. 3 ahora. Ahora el eje de la elipse o eje focal va a coincidir con el eje Y. Pues bien, ya se alarga verticalmente. La elipse así, ¿ve? Entonces, el A está, mira, el eje mayor está en el eje Y, entonces, ahí está el A. Ahí están los vértices, ¿ve? El A, ahí está. Entonces, la ecuación va a cambiar. Entonces, donde estaba Y cuadrado, va a ir el A cuadrado. Y donde estaba el X cuadrado, va a ir el B, porque así está. Ahí está el B, ¿ve? Ahí está B. ¿Cuáles son sus coordenadas? Ya se sabe eso. Donde está Y cuadrado está el A, ¿ve? Porque ahí está el eje mayor. El eje mayor es el que manda. Cambió simplemente. Y si el vértice fuese el H como acá, entonces va a ser Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado. Entonces va a ser el X menos H al cuadrado sobre B cuadrado. Esa es la ecuación. El A y el B manda. El A es siempre mayor que B. ¿Y qué pasa si el centro pasa a ser el H como acá? Igualito nomás. Entonces el eje focal va a ser paralelo al eje Y. Ese es el eje focal. Ese es como se ve intuitivamente que está alargada verticalmente, se dice. A usted le pide solamente vertical y horizontal, no hay otra forma. Ahí están los vértices del centro.
Ese es el A, entonces el más grande, y el B es el eje menor. Ahí va B. Entonces la ecuación es así. El A es el que manda, está debajo del Y. Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado. Esas son las ecuaciones de la elipse. Bien, vamos a ver entonces aquí qué viene en los ejercicios. Bueno, si desarrolla también va a haber una ecuación general, obviamente, ¿no? Así como el caso anterior. Se completa cuál A y se ve quién es mayor, nada más, y ese es el A. Aquí ya te han dado las coordenadas de los vértices. ¿Ve? Pregunto, ¿cuánto vale el A? 13. 13. Ya te han dado eso. Las coordenadas del foco te han dado. ¿Ve? ¿Con eso qué te han dado? ¿Qué letra te han dado con eso? Te han dado esto. Del centro al foco. Ese es el C, vale 12. Y por Pitágoras ya sabes que cuánto vale el B. 13, 12, ¿cuánto vale el B? Mira, 5. 5, correcto, es pitagórico eso. Entonces ya la ecuación sería así, ¿ve? Como este es el origen de coordenadas, siempre vas a tener así, x al cuadrado sobre algo, más y al cuadrado sobre algo al otro lado, 1, dice ya. Pero como esto está alargado verticalmente, el más grande va acá. Y acá va 5 al cuadrado. Listo, eso es lo que te pide. 25, este ya, ¿no? C vale 12. Debajo del Y ir el 13. ¿Ve? Otro. Siempre voy a identificar el A, el B y el C a veces para hallar si alguno de ellos no te han dado. También el eje es vertical. Como te han dado la figura, está en el origen de coordenadas. Centro, A y B son los vértices. Ahí te han dado la coordenada de C y te han dado el AB. Si ya te han dado el AB y que te dicen que son los vértices, entonces ya te han dado el A. Como te han dado el C, ya te han dado el B. No hay nada que hacer. ¿Cuál es la respuesta? Prácticamente no hay nada que hacer ahí. Con eso te han dado B. Y con eso te han dado el A. Este es el B. No hay que este es B y este es B. El A vale 6 raíz de 2. El B vale 4 raíz de 3.
Siempre el mayor va debajo de y. Mm, Este problema muy simple. Muy bien, muy directo, ¿no? Que te dan A y B, te piden la ecuación que no hay nada que ver, reemplazarlo. ¿No? De repente algún sentido tiene para ver dónde va debajo del Y o debajo del X. Podría ser. 11 quedó. Ya este es eje horizontal, de acuerdo a la figura, ya es eje horizontal. Ya te han dado la ecuación, entonces con eso sale el A y con eso sale el B ya. Pero ¿qué te pide? Ahí la suma de la coordenada de P, del vértice P te pide. Ujú. Vamos por ahí, ¿ya? La coordenada de Y, entonces, como esta ecuación vale 5, Y igual a 5 significa que este es 5 de acá. Esta distancia es 5. Ahí va. Ahí la suma de coordenadas de P. Su segunda componente ya es 5. Falta la primera componente. ¿Y cómo hacerlo? Pero como te han dado la ecuación, quiere decir que este punto satisface la ecuación. Acá le pondrás n al cuadrado y acá 5 al cuadrado, se acabó. ¿Ve? No hay nada que hacer ahí. Sumamos 24,5. ¿Están de acuerdo? Me dicen algo que no esto. Ahí son las claves. Falta el 13, 14 y todos los propuestos. Capturan si desean. Yo sigo resolviendo. Porque a mí me pregunta la tutora, ¿cuántos problemas resuelto, profesor? Me dicen, tengo que resolver pero la mayor cantidad, ¿ya? Porque si no me pidieran eso, yo podía resolver el problema que me preguntó la niña, otro, ¿no? Tengo que resolver varios de estos. Tres entonces. ¿Qué quedó? Arco, dice, el arco de un puente tiene la forma semielíptica, con eje mayor horizontal, ¿ve? Entonces está alargado horizontalmente. Entonces tú dibujas una elipse así, ¿ve? Así, alargado horizontalmente. Ya, si la base y la altura del arco miden 13 y 10, ya sabemos que eso vale 30. Eso vale 30 y el alto vale 10. Con eso que te han dado 30 ya sabes que el A vale 15. Y ya te han dado el B que vale 10. ¿Correcto? Y con ello ya sabes la ecuación ya. Como es eje horizontal, el 15 va debajo del X cuadrado. Hay la altura del arco a 6 metros del centro. De acá corremos 6 metros, por acá más o menos, y te piden esto. Así, por el 6, y de ahí va. Así, ¿ve?
Y te piden eso. Eso es lo que te piden. Pero con eso ya sabes la ecuación, con el A y el B ya sabes la ecuación. Este A va debajo del eje X porque es horizontal y este va debajo del Y. Ese punto es 6, h. ¿Está? Esa es la ecuación. Este punto satisface la ecuación. Entonces, donde está E, que le vas a poner 6 y acá le vas a poner el H. 6 al cuadrado, donde está Y, H al cuadrado, y listo, de ahí sale. ¿Están de acuerdo? Algo me preguntan algo, ¿ah? Si algo no se nota. Sigo. ¿Hasta dónde llego a ver? 14. La entrada de una iglesia tiene forma semielíptica. Es esta parte de acá. El largo de dicha entrada AE mide 100. Por lo tanto, el A ya vale 50. Y la altura máxima es 40. Si a 20 metros de cada extremo, en B y en D se ubican las columnas. Esto vale 20. Esto vale 20 y están las columnas. Hay la altura de dicha columna, y haré esto, que es el mismo que esto. Entonces acá será 30, 50. Entonces el H, vamos a ver, ¿ya? Con eso ya el A te han dado. El B también te han dado. ¿Está claro? ¿Cuánto vale C? 30. 30. Pero como esto también es 20, ¿ve? Este es 30. ¿Qué quiere decir? Pero por Pitágoras, cuando tú haces A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, el C te va a salir 30. ¿Qué quiere decir? Que este es el foco. Este es foco. Por lo tanto, esta es la mitad del lado recto, que lo hemos hecho en otra oportunidad. Pasemos a pasar eso si quieres, ese es el H. ¿Ve? La coordenada de H, ¿qué es? ¿Ve? Su primera componente es 30, su segunda componente es el H. Tú puedes hallar con la ecuación, pero también lo puedes hallar con el lado recto, que es más fácil. Vamos a ver cómo está acá. Ese es el 30 con H. La ecuación es eso. El A conoces y el B. ¿No ve que es horizontal? Pero sin eso también lo puedes hallar, ¿ve? Esto sería el foco, porque el C vale 30 y el C es la distancia del centro al foco. Entonces este H simplemente es la mitad del lado recto. Es la mitad del lado recto, que significa, el lado recto es así. Esta es la fórmula del lado recto. B vale 40 y A vale 50. 160 entre 5.
3 por 5, 15. Sobra 10, 32. A ver, debe salir así. 32 debe salir. Ya, este punto pertenece a la elipse, por lo tanto, satisface su ecuación. De ahí sale el H32 en efecto. Propuestos. 1. O centro. F foco. PQ vale 5. PQ es lado recto. Hay el área limitada por elipse. ¿Se acuerdan el área de la elipse que es? Pi por A y por B. Siempre es el A y el B es la clave. ¿Cuánto vale el A? ¿Cuánto vale el A? 10. 10, correcto. Del centro al vértice vale 10. Ahí está, este que vale 10. Entonces ya esto vale 10, te falta el B. Pero ¿cómo calculas el B? Esto se llama lado recto. Cuerda focal que forma 90 grados con el eje. El eje coincide con el eje Y. B vale 5. Entonces 5 es igual a 2B, que hemos visto, acabamos de ver eso, sobre el A. 5 es igual a 2B al cuadrado, el A que vale 10. 25 es lo mismo que B al cuadrado. B vale 5. 50 pi sería. ¿Y va? Vamos a ver si está así. B vale 5, en efecto. 50. 2. Dos amigos están en la entrada de una iglesia, de una galería, dicen las iglesias, ahí he visto, de entrada de una galería, cuyo techo es de forma semielíptica. Este techo debe entenderse, o sea, el dibujo sería así en realidad, así, sino que le han puesto esta cosa para ver el techo, para que se pueda ver, pero en realidad es así nada más esto. Ahí donde está el rojo, debe entenderse así. Y esta pared se ve solamente, si lo mira de frente, se ve como una línea, pues. Esto de acá significa que es cuando uno ve el fondo, pues está mal dibujado, solamente eso, ¿no? Sino que el techo a veces uno lo ve así, pues, el fondo lo ve a uno así, lo que más está mal dibujado el fondo se ve, se dibuja así se dibuja una pared, pues, ¿no? Cuando uno ve la entrada, es así se dibuja. Ahí está un poquito mal hecho el dibujo. Eso significa eso acá. Y de acá es lo que viene del techo, es así, pues, sí. El fondo, ahí está un poco mal dibujado, así. Bueno, el dibujo es lo de menos. Dice, dos amigos están en la entrada de una galería cuyo techo es de forma elíptica.
Este es el techo pintado. Las personas están por debajo. Esto de acá está a la misma altura que esto de acá. Entonces solamente hay que dibujar en una línea, hay que hacer todo el trabajo así. No sé si me dejo entender. ¿Ve? Es esto. Ese es el trabajo ahí nada más. Ahí están los focos. Mira. Dos. Si uno de ellos se ubica a la altura de uno de los focos y está a 1 metro de la pared, quiere decir que uno de ellos, por ejemplo, esto de acá, acá hay uno, está a 1 metro. 1 metro. Y el otro amigo se ubica a una altura del otro a 9 metros de la misma pared. O sea, de acá, si este le has puesto uno, esta es la pared, hasta acá es uno, pero el otro está ubicado acá a 9. Hasta acá hay 9. Quiere decir que acá hay 8. Vamos a ver si le he puesto así. Haces pasar tu sistema de coordenadas por ahí, por el centro, entre los dos focos. Ese es uno. Pero de esta misma pared al otro, dice que hay 9. Por lo tanto, ese es 9. Entonces, si ese es el centro, mira, este es el centro, ¿ve? Pregunto, ¿cuánto valdrá esto? No sé si se dan cuenta, ¿cuánto valdrá esto? Cuatro. Ah, tú dices muy bien. ¿Cómo sé cuánto vale eso? De aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? Hay 8. Entonces este es 4. No sé si eso es claro. 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, ya. Ese es 4. Por lo tanto, esto también es 4. Después, ¿qué dice? Hay la altura máxima de la entrada. La altura máxima de la entrada será, pues, esto de acá es el B, ¿no? Hasta aquí nada más, ¿ah? Hasta aquí. Esta altura es la misma que la otra, sino que aparentemente está más arriba, pero no es el techo. Este es el B. Entonces, pero esto de acá, si tú lo corres, este 2 de acá es este. Entonces lo que te piden es B más 2. Esto es lo que te piden. Ese es 4. Ese es B. Acuerda, ese es el A, ¿no? ¿Cuánto vale el A? A ver, ¿quién me dice cuánto vale el A? A ver, ayuda es acá. El A es desde este punto hasta este punto. Pero si llámale V1 esto, del V1 a F1 es 1. Este es V2. Estos son focos, ¿ah? Entonces esto es 1. ¿Cuánto vale el A? 10. El A, el A. El A es desde esto hasta este es 2A. ¿Correcto? Y este es el A.
Entonces de ahí sale el B. A ver, le he puesto ahí el A, 5, ¿eh? Entonces el B vale 3. La altura máxima es esto, pero hasta aquí hay 2, ¿no? Este es lo mismo que este. Siguiente. Dice en la figura se observa a una persona dentro de una piscina de forma elíptica. Si la persona se encuentra a una distancia de 5 y 4 metros de los vértices de la elipse y a una distancia de 3 y 2 de los extremos del eje menor, hay a la distancia del centro a uno de los focos, o sea, del centro a uno de los focos es el C. Vamos ubicando entonces los vértices. Ahí está, es el eje mayor, el eje menor, centro, ese es el A, el B y el B. Así. Ahí aparentemente ese centro estaría en la cabeza de la persona. No es así, puede estar en cualquier parte, solamente es una referencia. Pero sí, la persona, cuando tú la persona puede estar nadando, lo que sea, tú ubicas en la persona justo donde está parado, vamos a poner, se encuentra dice, si la persona se encuentra a una distancia de 5 y 4 de los vértices. Te llamo, estoy gritando. Sí, te llamo, estoy gritando. Este, entonces vamos a hacer que esa persona se encuentre, vamos a ubicarlo en el pie, ese punto. Ahí se encuentra, ese pintado de otro color. Dice, en ese punto a V1 es 5 y al V2 es 4. Ese es 5. Y de P a V2 es 4. Eso es lo que dice, se encuentra a 5 y a 4 de los vértices. También este punto P, este mismo punto P, se encuentra dice, de los extremos del eje menor, de esto y de esto, 3 y 2. Ese es 3 y el otro es 2. Ahí. Lo que me piden es, haya la distancia del centro al foco. Como yo he ubicado acá, O es el centro, entonces lo que me están pidiendo es cuánto vale el C. Del centro al foco es el C. No necesitamos ubicar el foco, solamente el centro. Ahí está el O. Primero, ¿es claro eso? No, me dicen así. ¿Alguien me puede preguntar por qué lo ubiqué el O ahí? Puedes ubicarlo por acá también. Pero si es por ahí, entonces tú tendrías que dibujar así el eje, ¿no? Puede hacer así, no importa, en cualquier lugar. Tú solamente dices que es el centro y ubicas la persona. Ahí la persona está en P. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar entonces? Vamos a hallar entonces quién es el A y quién es el B. Sabiendo quién es A y quién es B, ya te sale C, porque tu pregunta es cuánto vale C. Entonces, hay que saber quién es A. Sabiendo quién es el A y el B, listo sale esto. Ahí está dibujado el A y el B.
A es del centro a los vértices y el B a los extremos del eje menor. Entonces lo que hacemos, unimos O con P. O con P. Entonces, eso quiere decir que OP es mediana. Entonces apliques el teorema de la mediana. Estos lados son 5 y 4. Y el tercer lado es 2A. Teorema de la mediana. Así. Y después, pero ese OP también es mediana para este triángulo, ¿ve? Chiquito. Entonces, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es el doble al cuadrado de la mediana más la mitad de 2B al cuadrado. De ahí, juntando esos dos, hace la diferencia, entonces, sí. Pero A cuadrado más B cuadrado, este es el C cuadrado. Entonces C cuadrado vale 14. C vale raíz cuadrada de 14. Eso es lo que pide. Bueno, el tiempo me ganó. Los dejo ahí. Buenas tardes. Cuídense. Hasta otra oportunidad. Profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.